www.rionoticias.co, Instagram, Periscope, Twitter, Facebook. Soy Toño Sánchez Jr. y aquí se inicia Periodismo Actual, programa de análisis, opinión e interpretación. A todas las personas que nos regalan estos minutos, de verdad, gracias. Y además porque uno sabe que podrían estar haciendo otras actividades y decidir estar aquí con nosotros estos minutos. De verdad que es para decirles que Dios se los retribuya con bendiciones de prosperidad, salud, alegría, gozo y paz. Y lo más importante, sueños en grande. Usted nunca le va a complicar la vida a Dios cuando sueña en grande. Se la complica a uno cuando está pensando lo que no debe pensar. Por eso dicen que las primeras derrotas de uno en la vida están en lo que tú estás pensando. Si estás soñando en grande, ¿cómo vas a estar pensando en derrota? Y lo otro, al pasado hay que hacerle un buen funeral y punto. Nada de lo que hagas hoy va a cambiar lo que pasó ayer, pero hoy, con esa nueva unción de Dios que uno tiene, puede ser lo mejor que quiera ser. Mejor persona, mejor amigo, mejor trabajador, en fin. Les recuerdo que hoy es martes 26 de septiembre del año 2017. El IDEAM pronostica para hoy en Montería cielo mayormente nublado, temperatura máxima de 32 grados centígrados, temperatura mínima de 23, probabilidad del 40% de lluvias de variada intensidad y en diferentes sectores de la ciudad de Montería. Se mantiene la alerta roja en las cuencas del río San Jorge y del río Sinú. Vamos a una corta pausa comercial y ya regresamos. Autos, 25 años, empresa líder en el mercado de repuestos, baterías, lubricantes, llantas, accesorios para vehículos. En sus 25 años, Dori Autos, 25 años, amigos de su carro. Aplican condiciones y restricciones. Que se mueran de envidia toditos. A las 6:35 de la mañana de hoy, martes 26 de septiembre del año 2017, damos inicio a nuestros comentarios. No sin antes expresar nuestra solidaridad, nuestras condolencias a toda esa región en el San Jorge, en Uré, que está atravesando una tragedia por una avalancha de sus quebradas, por todas las inundaciones, por las lluvias, y que ha cobrado la vida de varias personas, entre ellas la mayoría de menores de edad. De verdad que en la naturaleza, son los golpes de nuestra naturaleza. Momentos como estos, a veces las personas se preguntan por qué nos pasa esto, pero hay veces que hay cosas que uno no va a entender, que uno no va a poder explicar, pero que lo único que uno sí sabe es que Dios está allí y pedirle fortaleza y que nos siga cuidando, teniendo en sus manos, porque de verdad que nadie sabe ni tiene la certeza de si va a estar aquí esta tarde, esta noche o mañana. Entonces, a toda esta gente, al gobierno, uno lo entiende de que nadie sabe lo que... Pero sí hay muchas cosas que se pueden prever, hay muchas cosas en que cuando las oficinas que atienden esta área, que es atención a desastres, prevención, saben muy bien lo que puede acontecer, y ya aquí está todo esto sobrediagnosticado en el sentido del invierno, de los ríos. Miren ustedes que hay un seguimiento a diario, hora por hora, de las cuencas del río Sinú y del río San Jorge, y miren que ya ahí la información está. Lo que falta es que haya alcaldes más comprometidos a mover a todas esas personas que están en zonas de riesgo, pero de todas maneras a veces tenemos que aprender a vivir con las dificultades y con los embates de nuestra naturaleza. Mucha sorpresa, pero no tanto de esa sorpresa que usted queda, usted está pasmado, como dicen nuestras señoras aquí sinuanas, pásmate, no.
sino de esa sorpresa de cinismo, del cinismo de los otros, de Luis Gustavo Moreno, de ver cómo está declarando de que le están cobrando dinero y de que hay un pacto de silencio de dinero orquestado por Alejandro Lyons, el gobernador de Córdoba, desde los Estados Unidos para frenar todo esto. Y ver cómo los diarios de la capital lo publican, y no solo eso, utilizan una herramienta que ahora está muy de moda y que es utilizar negrillas en los textos, ¿ya? Y colocar en negrilla lo que verdaderamente ellos quieren hacer, denotar y connotar. Esa es la carga ideológica de una información, está ahí, en saber lo que es denotar y connotar, ¿ya? Y cuando usted utiliza eso bien, empieza a alienar, empieza a llegarle a la cabeza a las personas y alienarlas. Y así es, y eso sucede. Esos son los medios de comunicación, ¿ya? Sirven para informar, pero también para alienar. Entonces, cuando usted ve eso en negrillas, eso tiene en usted un impacto diferente, ¿ya? Entonces, hoy, por ejemplo, uno mira en el diario El Tiempo, no aparece ninguna noticia de los ampones, de la toga y de los que hay que decirles honorables magistrados y hay que decirles doctor. No dice absolutamente nada. Nada. Ni una noticia. La noticia es lo de Luis Gustavo Moreno. ¿Por qué? Porque Luis Gustavo Moreno hacía parte de todo ese engranaje de los medios de comunicación que se beneficiaban de sus filtraciones para él extorsionar, ¿ya? Pero parece ser que Luis Gustavo Moreno ni la prensa bogotana quieren decir que el 6 de septiembre, el día que llegaba a Miami el huracán Irma y que se había elevado nuevamente a la categoría 5, entonces, en esa mañana, Alejandro Lyons declaró contra el cartel de la toga, que se conoce ahora mismo así, pero que para mí no es ningún cartel de la toga, sino que son los ampones y bandidos, extorsionadores, magistrados de la Corte Suprema de Justicia. Porque eso, el cartel de la toga, es un eufemismo para no decir ampones extorsionistas magistrados de la Corte Suprema de Justicia. Y allí no tiene que quedarle ninguna duda a ningún colombiano que lo que existió en la Corte Suprema de Justicia fue una empresa extorsiva montada para cobrar por sacarte de procesos o por inventarte procesos, no solo contra servidores públicos, sino contra particulares también. Y esto a la vez tenía un fin no solamente económico, sino un fin también político. Métanse en la cabeza que lo que está sucediendo con Córdoba no es la búsqueda de la depuración del departamento de Córdoba en lo que tiene que ver con la corrupción, que debería hacerse y debe hacerse y tiene que hacerse. No, esto hace parte de un esquema para beneficiarse de manera política del departamento de Córdoba. No lo duden, ¿eh? No lo duden. ¿Orquestado por quién? Orquestado por grupos políticos de aquí del mismo departamento de Córdoba y por gente, políticos que aspiran a la presidencia de la República desde la ciudad de Bogotá. Entonces, vayamos por partes. Ese 6 de septiembre se declaran solo sobre los magistrados. Sobre los magistrados Leonidas Bustos, Francisco Ricaurte y Tarquino. También se declara contra Gustavo Moreno y trasladan unas pruebas testimoniales que ya han sido confirmadas de todos estos negocios que tenían estos magistrados. Pero el manejo de la información, como ustedes se han dado cuenta, ha sido bien, pero bien con manos, con guantes blancos, muy blancos y mejor dicho, manejado con una delicadeza que causa asombro. Yo quiero preguntarles
que si lo mismo, estas personas que estuviesen enredadas en lo que se conoce como estos bandidos de la Corte Suprema de Justicia fueran de Córdoba, el manejo informativo hubiese sido así. Ustedes recuerdan la gavilla que montaron para acabar con Jorge Pretel. Que conste, siempre que hablo del tema Jorge Pretel, hago la salvedad. No se trata de si es culpable o inocente. Ese no es el juicio, ese no es el debate. Más bien ese no es el debate, porque nosotros no somos ni fiscales, ni jueces, ni jurados, ni verdugos, ni lapidadores, ni nada de eso. Aquí se trata es, en el caso Jorge Pretel siempre manifestamos, no, independiente a si es culpable o inocente, no. El debate era, ¿había derecho para lapidar a una persona así? ¿Para crucificar a una persona así? Los medios de comunicación parecían que fueran martilladores, o sea, los tipos que manejaron los martillos y los clavos en el momento de la crucifixión. Eso eran. Y se unieron en gavilla, para acabar con Jorge Pretel. ¿Eso es la justicia? Por supuesto que no. Eso fue lo que condenamos y siempre lo condené. Y ahí están mis escritos que así lo demuestran. Ahora pregunto, ¿por qué no se unen lo mismo? Para acabar con algo que es todavía más terrible. Una empresa extorsiva montada nada menos y nada más que en la más alta corte que representa la dignidad de la justicia y que se llama Corte Suprema de Justicia. Allí sí no, ¿verdad? Allí sí todo mundo de agache. Ahí sí todo mundo... No, hay que respetar el debido proceso. Esas pruebas no han sido controvertidas. No hay filtraciones. ¿Ustedes han visto alguna filtración? No la ha, y si la ha habido, están cuidándole las espaldas a alguien. ¿Por qué no tocan a Leonidas Bustos? Que es como dijo Luis Gustavo Moreno, ese es mi papá, ese es el papá de la corrupción. Y yo diría que es el zar de la extorsión, porque extorsionar de esa manera tan sutil, eso es para ser el zar de los bandidos, el zar de la corrupción. Por eso les digo, mire, Otoniel, alias Otoniel, el comandante de un grupo de bandas al margen de la ley, que después se llamaron los jurabeños, y que hoy, después a un general de la policía se le dio por decir, no, eso se va a llamar Bacrín, y a otro general llegó y dijo, no, eso se va a llamar ahora el Clan del Golfo, porque creen que el problema aquí es semántico. Otoniel es un santo al lado del bandido Leonidas Bustos. Y les voy a decir por qué. Porque Otoniel sabe y lo dice que es bandido, que él es narcotraficante. Y Otoniel usted no lo ve en el parque de la 93, ni en la zona G, ni en la zona T, ni en Harry Sazón Bar por la noche. Otoniel está huyendo. Otoniel está en la manigua, en la selva, en la jungla, escondido, porque sabe que tiene 3 salidas. O cae o es abatido en un enfrentamiento con las autoridades, o se entrega, o es sorprendido y es capturado. Pero él sabe que de esas 3 no pasa. Y ve y huele que la policía está cerca y se desaparece. Pero estos bandidazos de la Corte Suprema de Justicia, aupados y resguardados por los medios de comunicación del interior de este país, eso sí, en los mejores restaurantes, en los mejores clubes, en las mejores atenciones, hablando de moral y ética, como lo hizo el presidente de la Corte Suprema de Justicia hace alguna sala penal. El presidente de la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia vino hace 2 semanas a la Universidad Bolivariana, sede Montería, a hablar de ética. Pero cuando uno ve el ejemplo de Ernesto Samper de hablar de moral y de ética, por supuesto que el resto del país tiene toda la autoridad para hacerlo.
Y yo se los he dicho muchas veces, la moral va por la avenida Primera de Montería y yo me voy por la Tercera. No es porque no la tenga, sino porque yo no sirvo, ni soy, ni estoy, ni vine a este mundo a abanderar marchas y procesos moralistas ni nada de eso. Pero eso sí, en una esquina me paro y veo a ver quién los va liderando. Entonces si veo quién lo va liderando, digo, ¿cómo es posible eso? No, yo me voy para adelante, yo el que debe liderar es eso. Soy yo, no estas personas que van allí. Pero en fin, ese es otro tema, otra discusión. Entonces regresemos a lo mismo. Otoniel es un santo al lado de estos bandidos. Porque a estos bandidos hay que decirles honorables, magistrados, y fuera de eso encimarle, doctor, o si no, su eminencia, o su señoría. Los cachacos estos no han querido entender que esto que ha pasado con la Corte Suprema de Justicia es peor que el proceso 8000. Porque en el proceso 8000, la justicia como tal, como una alta corte, como poder judicial, no estaba en una organización extorsiva. Estaba amedrentada la justicia. ¿Ya? Y prueba de eso fue que asesinaron a magistrados. Prueba de eso fue que un cartel le pagó a un movimiento político para que se tomara la Corte Suprema de Justicia y asesinara a todos los magistrados. Y después vino un amponazo como fue Pablo Escobar y empezó a asesinar uno a uno los jueces que se atrevían y los magistrados que se atrevían a investigarlo. O sea, estaba amedrentada la justicia, era diferente. Pero hoy, ¿dónde están los Rodríguez? Que eran los caballeros de Cali y que ellos decían, a esos les gustaba. La diferencia entre el cartel de Cali y el cartel de Medellín era que el cartel de Medellín le gustaba mostrar sus muertos y el cartel de Cali los escondía. Al cartel de Cali le gustaba el soborno y a los de Medellín también le gustaba, pero que se supiera. Y prueba de eso es que nadie puede decir que Gilberto o Miguel Rodríguez ha hablado. Es por las pruebas a que han llegado que se saben muchas cosas, pero no porque ellos lo hayan dicho. Entonces yo pregunto, Miguel Rodríguez y Gilberto Rodríguez, ¿dónde están? Están allá muriéndose en unas cárceles en Estados Unidos. Pablo Escobar viene enterrado. Entonces, ¿cuál sería el amedrentamiento para la justicia, para el poder judicial hoy en día? Ah, el billete. No, pero eso no asusta, eso te compra. Entonces es diferente. Y no han querido darle la dimensión que tiene esto. Entonces, ¿qué es lo que están buscando ahora? ¿Y qué es lo que se pretende ahora? Lo que se hace cuando una persona, cuando hay delación. ¿Qué es lo que pasa cuando hay delación? O sea, llámenlo como ustedes quieran, una persona que decide sapear, porque esa es la manera más repulsiva de decirlo, pero cuando hay una delación, cuando hay una persona que decide negociar con la justicia y contar todo lo que pasó, ¿cuál es la estrategia de la defensa? ¿Cuál es? Desacreditarlo, desacreditar el testimonio. Y ustedes dirán, pero es que es un bandido, sí, pero ¿cómo haces para destruir esas estructuras? Precisamente por eso se creó. Y esto no viene de la justicia colombiana, esto viene de la justicia norteamericana que nos lleva años. Es una democracia que nos lleva años, siglos. ¿Quién fue el que inventó vivo o muerto? Se busca vivo o muerto y que impuso las recompensas en Estados Unidos. ¿Cómo Estados Unidos ha acabado con muchas organizaciones criminales ofreciendo recompensas? ¿Cómo vino que todos los soldados en Irak andaban con unas cartas como si fueran de un naipe? Y el as de no sé qué era no sé quién, el as de no sé quién era alias no sé quién, el as de no sé quién era alias no sé quién. ¿Y andaban con qué? Con maletines llenos de millones de dólares ofreciendo recompensa. Y así fue que pudieron hacerlo. Igualmente en Colombia han traído parte de ese sistema acá. ¿Y cómo lo han traído? Con recompensas y con prebendas en lo que se conoce hoy en día como preacuerdos, acuerdos o principios de oportunidad. Los cordobeses tienen que estar preparados para lo que viene el 3 de octubre. Muchos tienen que estar preparados y ya muchos saben lo que viene para el 3 de octubre porque ya fueron notificados y porque ya les dijeron qué va a pasar. Entonces aquí lo que está sucediendo con lo que se ha descubierto de
el Poder Judicial es terrible, simplemente que como había unos medios que se habían concertado con Luis Gustavo Moreno para extorsionar y para acabar con la clase política de Córdoba desde una rama muy fuerte y poderosa que es la corrupción, porque es cierta. Hoy esos mismos medios que se concertaron no quieren mostrar la gravedad de lo que ha sucedido, y tal vez porque tendrían que reconocer que esos mismos cordobeses a los cuales están acusando y han acusado de corrupción destaparon una olla y una caja de Pandora que nunca se imaginaron y que aún está por descubrirse. Está demostrado por la DEA que magistrados de la Corte Suprema de Justicia de Colombia negociaron con narcotraficantes tiempo. Está acreditado. Yo les recomiendo muy respetuosamente a todos los honorables magistrados, doctores de la Corte Suprema de Justicia que se sientan tocados por este tema, que se abstengan de viajar a los Estados Unidos. ¿En qué consistía ese tiempo? Se los voy a plantear más o menos aquí rápidamente, ya nos quedan pocos minutos. Y era, capturaban a un narcotraficante con fines de extradición. Ustedes deben de recordar que antes de la Constitución de 1991 existía la extradición, pero existían muchos enredos con la extradición. Entonces se empezó a hablar de la extradición por vía administrativa, todo este tipo de cosas. Y en la Constitución de 1991, después de un largo billete, que ahí se unieron los dos carteles, Medellín y el de Cali, se acabó la extradición en Colombia. Así lo digan que no, pero fue a punta de puro billete. Que si lo recibieron todos o no, para que no vaya a haber denuncias tantos años después, no fueron todos. Hubo algunas excepciones de las cuales nadie conoce todavía. Viene el problema de Ernesto Samper, que recibe $6 millones del cartel de Cali, lo eligen presidente, una narcodemocracia. Los impolutos, acrisolados medios de Bogotá, que recibieron dinero para publicidad de esos $6 millones, nunca lo devolvieron. Viene Estados Unidos y aprieta de tal manera a Ernesto Samper que vienen y reviven la extradición. Y reviven la extradición y entonces sale Samper a decir, si yo fuera el presidente del narcotráfico, hubiese revivido la extradición, no hubiese capturado a los Rodríguez. Bueno, pero esa es la hipocresía. Y ustedes saben que esa gente es cínica. Entonces, ¿qué pasa allí? Bueno, regresa la extradición. Y cuando regresa la extradición dicen que todos los delitos se hayan cometido en 1997 para acá, pero resulta que eso lo hicieron para proteger a los Rodríguez. Pero los Rodríguez, ustedes saben que los burros se buscan para rascarse, siguieron traqueteando. Por eso es que los cogen. Hay un agente Kacerowski que es el que se lleva todos los laureles de esto. Y muchos narcotraficantes empiezan a hacer pedidos con fines de extradición. Entonces, ¿qué es lo que tiene que hacer la Corte Suprema de Justicia? Es como decir, individualizarlos y decir, sí, esta es la persona, mirar lo formal. Y enseguida el presidente, ¡pum!, los manda. En ese proceso que lo hacen, de esa investigación, es cuando entraban estos magistrados y empezaban a negociar tiempo. Entonces, el narco, les voy a poner un ejemplo, el narco X, pedido con fines de extradición, Estados Unidos presionando para que lo manden, venía y decía con los miembros de esta corte, oiga, miren, no me extradite todavía, no emita el visto bueno. ¿Cuánto vale? ¿Cuánto tiempo quieres? No, es que necesito un año, año y medio. ¿Para qué? Para seguir traqueteando, para poder reunir la plata que le va a dar a los Estados Unidos cuando llegue allá y hacer la delación que vaya a hacer y beneficiarse. Porque ahora mismo es mejor un mal arreglo en Estados Unidos que una cárcel en Colombia. Antes prefiero una tumba en Colombia que una cárcel en los Estados Unidos. Hoy es lo contrario. Entonces todos quieren ir. Entonces, ¿qué se empiezan a hacer? Necesitan un año y medio, 1 año, 8 meses para coronar varios embarques. Esa plata la reúnen.
Ya después, cuando cumplen el tiempo que han pagado a los magistrados, ya son extraditados, llegan a Estados Unidos y vienen y dicen, vea, mire, yo quiero negociar con la justicia de Estados Unidos, yo me voy a declarar culpable. Porque una de las principales condiciones es que tú te declares culpable. Yo me voy a declarar culpable de esto, y estoy dispuesto a devolver esto. Eso que devolvieron fueron los últimos 18 meses que le habían comprado a magistrados de la Corte para que no los extraditaran. Eso está documentado por la DEA. ¿Ya? Aquí parece ser, aquí sí al parecer, hicieron lo mismo con postulados de Justicia y Paz. Pero eso está por establecerse. Lo que sí es cierto, y no era con gente que fuera a ser extraditada de Justicia y Paz, que hacían era que Iván Velázquez llegaba a la cárcel, por ejemplo, Itagüí, y le decía a todos los postulados, acuérdese que el órgano de cierre somos nosotros. ¿Y quiénes somos nosotros? La Corte Suprema de Justicia. ¿Es una extorsión? ¿Es una amenaza o no? Bueno, en el diccionario que yo tengo de la Real Academia, eso es una amenaza. ¿Con fines de qué? De que hagas lo que yo quiero. Y cuando tú haces lo que yo quiero en contra de tu voluntad, es porque yo te estoy constriñendo. ¿Y por qué? Y lo estoy haciendo por plata, por miedo, porque hay muchas formas de constreñir a las demás personas. Este es un tema del cual vamos a estar hablando toda esta semana y la otra semana. Estoy preparando un material el cual le va a ser de mucha importancia para este departamento. Y lo único que quiero plantear y que quiero dejar con este largo comentario es que estamos ante el peor escándalo de corrupción que tenga conocimiento este país. Vea, mire, terrible lo de la hemofilia, terrible, pero más terrible es que la gente a la cual usted siente o debería sentir por esa gente respeto, admiración, es lo más ruin y lo más delincuente que existe, al punto de llevar a que reconocidos líderes de grupos al margen de la ley estén en el orden de la peligrosidad por debajo de ellos. Y me refiero a estos Leonidas Bustos, a estos Francisco Ricaurte, a estos Tarquinos, que en una tabla de peligrosidad están por encima de los alias Otoniel o los alias que usted quiera colocar ahí en ese listado. Pero de este tema vamos a seguir hablando. A todas las personas que nos han acompañado hoy, mil gracias, que Dios las siga bendiciendo.